Nos vamos hasta el Pacífico Norte, hasta Canadá, donde se halla nuestro compatriota Paolo Sosa, que hace una tesis doctoral comparativa justamente entre las desgracias y las ilusiones que hay en el Perú y la de otros países. Señor Sosa, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. En otras oportunidades nos ha aclarado, hasta nos ha dado un poco de calma, pero ahora quisiéramos saber ¿qué analiza? ¿Cuál es el análisis que desde la distancia que le da de estar en una primavera canadiense, qué le permite ver y qué le parece que sigue siendo difícil de interpretar de nuestra realidad política? Muy buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, digamos, hay varias cosas que son difíciles de explicar. Sin embargo, creo que lo que más resalta desde una mirada un poco fría, digamos, de estar un poco más lejos, es este paso de esta dinámica de ingobernabilidad que hemos tenido en los últimos años a algo que es prácticamente puro desgobierno, ¿no? Es decir, que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso tienen la intención de gobernar el país. Además, en una situación bastante crítica, en la cual no solamente hay protestas sociales por el impacto económico de la crisis internacional, sino que también se vislumbran algunos problemas a futuro, como el tema, digamos, agrario con la importación de fertilizantes, sobre los cuales el gobierno ni el Congreso, nadie tiene, digamos, una postura concreta de cómo solucionar estos problemas. Eso es gobernar. Entonces, si en los últimos años hemos tenido un problema de falta de gobernabilidad por el conflicto entre poderes, hoy estos han renunciado a la prerrogativa de gobernar de plano. Eso es lo que preocupa un poco cuando uno mira, digamos, la situación de Perú, digamos, en estos últimos meses. Ahora, que nadie tenga una visión clara de cómo salir de esta situación no es tan seguro. Hemos escuchado un discurso de Vladimir Cerrón el día de hoy en una escuela de capacitación de miembros de Perú Libre. No sé si la ha podido ver, se la puedo mandar si no. Está en la página web de RPP, en donde él dice el Perú Libre tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Porque para tener el poder hay que controlar, dice, a la Fuerza Armada, a la magistratura, a los medios de prensa y a la burocracia estatal. Eso es lo que dice el señor Cerrón, de manera que parece que tiene las ideas claras sobre sus objetivos. Y los objetivos pasan por un cambio de la Constitución vía asamblea constituyente que de facto minimice el peso de nuestro Parlamento. De manera que ahí hay un plan político, ¿no? Explícitamente. Una cosa es tener un plan político, digamos, en abstracto, ¿no? Esta idea de controlar el poder político para poder gobernar, pues es una forma de convencerse de que el problema no son ellos, ¿no? El problema son las estructuras, el problema son las instituciones. En último caso, el problema es la democracia, ¿no? Esta democracia liberal que no les gusta mucho porque tiene muchas reglas que hay que seguir, ¿no? Entonces creo que una cosa es tener un plan digamos, en ese nivel abstracto, y otra cosa es realmente saber, digamos, cómo gobernar democráticamente. Y creo que ese es el gran problema de este gobierno, es que no tiene, digamos, una idea muy clara de qué hacer. Ya no estamos pensando en grandes reformas, sino en cosas muy puntuales, muy de corto plazo, sobre las cuales no tienen la capacidad, digamos, de plantear soluciones concretas. Y lo estamos viendo, además, en estos intercambios del gabinete, digamos, descentralizado, en el cual es, digamos, un festival de propuestas, gaseosas, un festival de propuestas demagógicas que no tienen necesariamente, digamos, relación concreta con los problemas concretos que está atravesando el país en este momento. Pero, ¿qué relación hay en este clima de protesta y descontento social, que sobre todo ha sido castigado por el alza de precios, y los problemas que se vienen registrando en las principales minas de cobre de nuestro país? Bueno, hay una serie digamos, yo no soy economista, pero, digamos, por lo que uno investiga, lee,
hay una serie de factores que impactan, digamos, en la economía local. Una de ellas tiene que ver, digamos, con no solamente la paralización de la minería, sino una serie de sectores que se vienen recuperando además de la pandemia. Hay una crisis internacional que no solamente está golpeando a Perú, el costo de vida ha subido en varios países. Acá mismo hay toda una discusión, sí, digamos, sobre grave, los, digamos, el impacto económico. Pero además el gobierno también contribuye. Yo diría que no se está prestando mucha atención en el rol que tiene, digamos, el Estado al momento de promover obras de infraestructura, al momento de construir obras públicas, de hacer proyectos de desarrollo y cómo eso impacta también en la economía local, especialmente en los sectores que hoy están protestando, que son sectores relacionados a los sindicatos de trabajadores, digamos, obreros, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un poco el sector que se ve más golpeado porque, digamos, indirectamente el gobierno está golpeando a este tipo de sectores con la rotación de ministros, con la alta rotación de viceministros, que hace poco salió una nota en El Comercio en la cual, digamos, se resaltaba el nivel de rotación que hay a nivel viceministerial, que al mismo tiempo tiene un impacto ya en las direcciones regionales de algunos sectores que todavía están, digamos, controlados a nivel nacional. Ese, digamos, impacto del Estado al momento de no poder desarrollar sus proyectos de desarrollo local, sus proyectos de infraestructura, también contribuye a esta, decisivamente diría yo, a esta insatisfacción, a estos problemas económicos sobre los cuales la gente está protestando. Señor Sosa, y en estas circunstancias el presidente Castillo no tiene mejor idea que anunciar que va a enviar un proyecto de ley para que se consulte al pueblo peruano el día de las elecciones regionales y municipales si queremos que se cambie la Constitución. ¿Cómo interpreta usted este anuncio? Bueno, es un anuncio irresponsable. A ver, por un lado, creo que particularmente considero que efectivamente hay un espacio para discutir una reforma, incluso un cambio constitucional, hay un espacio, digamos, para... tenemos la necesidad de discutir seriamente la posibilidad de una asamblea constituyente. El problema es que no de esta forma, no de la forma como la está planteando el gobierno, como una respuesta demagógica frente a, digamos, a sentirse arrinconado por las protestas sociales que nuevamente, si bien es cierto, están, digamos, enmarcadas en el discurso de que hay que cambiar la Constitución, los problemas que los llevan a la calle no necesariamente están directamente vinculados con la Constitución, sino con errores de gobierno que hemos estado observando. Entonces, nuevamente, hay un espacio para discutir la viabilidad de una asamblea constituyente, pero no de la forma como está planteando el gobierno. Y además, digamos, resalto el tema de que hasta hace unas semanas miembros del propio gobierno descartaban la posibilidad de una asamblea constituyente, que no era parte el primer ministro, digamos, de las prioridades, ¿no? Y el primer ministro Aníbal Torres mismo, sino el presidente mismo. Muchas gracias, Paolo Sosa, por el tiempo que nos ha prestado desde Canadá, donde sé que está terminando una importante investigación doctoral. Ya nos dirá cuándo está lista y qué conclusiones ha sacado usted de ese trabajo. Muchas gracias y muy buenas noches para usted. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al autor de una biografía magna de uno de los escritores más apreciados en el Perú, el narrador y autor de diarios, Julio Ramón Ribeiro.